INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, representado por Alberto Binder, profesor e investigador en distintas universidades de su tierra natal, Argentina, así como también en centros de estudios latinoamericanos y figura señera en el movimiento de la reforma penal de nuestros pueblos. ICET, Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, presidido por uno de los expositores de esta tarde-noche, como lo es Ramón Emilio Núñez, profesor de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra de la República Dominicana, exdirector de la Escuela Nacional del Ministerio Público de su país y consultor en materia de justicia y reforma de la justicia penal. Y JUDEC, Centro de Estudio y Desarrollo Jurídico, dirigido desde 2002 por quien les habla, el cual quiere compartir hoy con todos ustedes el lanzamiento de su nueva plataforma educativa, con este encuentro lleno de palabras que liberan y que nutren para continuar por un camino luminoso y ancho por el que llegaremos a una democracia plena y a una justicia garantista. Cedo la palabra en primer lugar a Alberto y posteriormente intervendrá Ramón. Bien, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva sesión del seminario que hacemos, ahora bajo un ajuste, una modalidad donde vamos a ir haciéndolo en las distintas sesiones de un modo itinerante, por decirlo así, en este caso con Argenis, con Judec y con el instituto que preside Ramón, que también va a exponer. Como hemos hecho en otras ocasiones, y así lo iremos haciendo en conjunto y sociedad con otras organizaciones de América Latina. Recuerden que este es un seminario donde tratamos de elaborar ideas, que son ideas sobre las que estamos trabajando, ideas que no necesariamente tienen que tener un cierre ya determinado. Esto no es un curso, es simplemente un seminario donde nosotros vamos a hacer, tanto Ramón como yo, unas exposiciones y después queda abierto a la discusión eh, teórica. También recuerdan quienes han estado en otras sesiones que acá nos interesa que sea una discusión teórica, no de acción institucional para el cual tenemos otros medios, otros encuentros, otras discusiones que vamos dando a lo largo de cada uno de nuestros países. El problema que nos interesa conversar hoy tiene que ver con algo que se viene desarrollando mucho, se viene discutiendo, pero que todavía teóricamente no terminó de consolidarse como visión, que es el de las relaciones entre la política criminal y en particular la legislación penal. Ujú. Queríamos aprovechar que República Dominicana acaba de sacar un nuevo código penal para plantear nuevamente estos problemas. Ustedes saben que en la concepción que tenemos nosotros, en especial dentro del INESIP, la política criminal, que si bien es una preocupación de larga data, porque con todas las letras lo vamos a tener ya desarrollado en FONLIST, es decir, las primeras o las dos primeras décadas del siglo XX, es decir, hace 100 años ya se estaba hablando muy fuertemente de política criminal y ya se estaba insistiendo sobre la necesidad de una visión político-criminal del derecho penal, hasta el punto que uno de los discípulos de von Liszt, como el Jiménez de Azúa, que después va a ser el maestro de David Baigón, que a su vez es uno de mis maestros, con lo cual hay una línea de continuidad, él hablaba de su escuela como una escuela de política criminal. Ahora bien, ¿qué es lo que ha cambiado desde aquel enfoque hasta ahora? Bueno, hay una parte que permanece, que es la mirada de los instrumentos que nosotros tenemos que desarrollar para enfrentar los distintos fenómenos criminales. En la mirada de von List, por ejemplo, eso es notorio.
Von Lis no lo dice, lo cita muy poco, pero está también, conoce lo que han trabajado los positivistas italianos, que también, si bien no usan esa palabra, pues están pensando en una ciencia nueva, que es la criminología, que engloba todo, como el desarrollo de todas las técnicas de defensa social en la terminología de aquella época, pero von Lis sí va a hablar claramente de política criminal, va a ser el fundador de la Unión Internacional de Política Criminal, va a ser el fundador de una revista la principal revista de Derecho Penal y Política Criminal que se edita hasta el día de hoy en Alemania. Bueno, von Lis es quien de alguna manera uno referencia en el desarrollo de la política criminal, y von Lis está pensando en la política criminal básicamente como una ciencia que va a poder dar cuenta de la eficacia, de la eficacia de las leyes penales para resolver el problema de la criminalidad de la sociedad. De ahí en más, Lee lo dice con todas las letras, hay distintos el sistema de garantías, él habla muy claramente de la oposición política criminal al sistema de garantías, y él va a decir, bueno, esta política criminal como ciencia, que va a englobar, por ejemplo, a la criminología, que va a englobar a la estadística o a la sociología criminal, esta ciencia me va a dar los criterios valorativos para poder saber si la legislación penal es la correcta, funciona bien, es eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho del desarrollo dogmático posterior, pensando en esta política criminal como el momento valorativo de la legislación penal, y uno ya lo encuentra en los autores posteriores, sobre todo en los finalistas, en Belsen, en Giesch, en Maurach, claramente van a incorporar dentro del pensamiento eh, político criminal la idea de garantías. Es decir, que cuando uno mira la legislación penal desde la política criminal, va a tener en cuenta también las garantías, y ahí van a hablar de que el principio de humanidad, el principio de culpabilidad, el principio de legalidad, son también parte de la preocupación político-criminal. Hoy nosotros, desde hace 20 años aproximadamente, rompemos con esa visión. Rompemos con esa visión, en primer lugar, por una tajante división de los problemas de garantía, es decir, los problemas que tienen que ver con la prevención del abuso, la protección de la persona que está siendo imputada, la corrección y la pérdida de validez cuando hay un abuso en la base de la persecución penal o del ejercicio del poder penal, es decir, todo lo que es el sistema de garantías. En ese sentido, podemos poner la espalda nada menos que en el pensamiento de Ferraioli, que es un pensamiento, si se quiere, autónomo sobre el sistema de garantías, y queda el problema de la política criminal con una preocupación histórica, que es la preocupación por la eficacia de la legislación penal, de la justicia penal, nada más que ahora ya no vamos a estar mirando solo el problema de la ley penal, como todavía algunos de los grupos que trabajan en política criminal intensamente, como es el grupo de Málaga, José Luis Díaz Ripollés, ya no tanto, pero tendría a tener una tendencia a mirar solo el problema de la legislación penal y un poco también a incluir garantías como un problema político criminal. En nuestra visión, la política criminal, preocupada por la eficacia, es una política pública. Como política pública se encarga de administrar todos los instrumentos violentos del Estado y las instituciones que se encargan de a- solicitar la aplicación de esos instrumentos violentos del Estado, básicamente los fiscales, los policías, el servicio penitenciario, que también cumple funciones, parcialmente cumple funciones político-criminales, y otros sistemas que tienen que ver con la ejecución de la pena, no solamente la carcelaria. Bueno, todo ese mundo y la organización de cuándo y por qué se tiene que utilizar esos instrumentos violentos
es algo que sí se ocupa la política criminal como política pública, en el cual hay elementos que siguen estando en el Código Penal. Ahora vamos a ver cuáles de esos elementos vale la pena sostener y otros que no están en la legislación penal y que justamente por esas razones, porque no están en la legislación penal, nosotros tenemos una mirada más amplia del problema político criminal. Por ejemplo, los modos de organización de la policía, los modos de trabajo de la fiscalía, las prioridades y métodos de trabajo de los fiscales y policías, los sistemas que existen de control de las medidas en libertad, la organización del sistema carcelario para cumplir o no funciones de resocialización o de custodia, en los casos en los cuales no se quiere que se siga delinquiendo desde las cárceles. Todos esos problemas no están previstos en la legislación penal y menos aún en un código penal. ¿Mm? Menos aún en un código penal. Entonces la pregunta es si nosotros creemos que la política criminal tiene que hacer una referencia a la legislación penal en sentido amplio o en sentido estricto, nos estamos perdiendo el mundo más importante de la política criminal, que es el de la organización concreta de las políticas respecto de muchos de estos fenómenos criminales que se van a desarrollar en muchos planos, en muchos niveles, de todo tipo. Es por esa razón que nosotros estudiamos a la política criminal como política pública y para eso estudiamos todo el enorme material que existe alrededor de el análisis de políticas públicas, que es el sector de la teoría política o que se ha desarrollado con mayor intensidad para analizar con altísimo vuelo teórico en algunos casos cómo se desarrolla la acción gubernamental, cómo se administran las políticas públicas, cómo se diseñan las políticas públicas, cómo se planifican, cómo se establecen las agendas públicas, es decir, todo ese conocimiento que se viene desarrollando en los últimos 70 años en el mundo norteamericano, en el mundo europeo y en el mundo latinoamericano, nos permiten tener una visión de lo político criminal, que nosotros llamamos análisis político criminal, para acentuar el diálogo con el análisis de políticas públicas, por más que uno siga manteniendo diálogo con la criminología y siga manteniendo diálogo con el derecho penal, pero que nos permite ir construyendo un aparato conceptual distinto, más amplio, más rico para preocuparse por el problema de la eficacia y al mismo tiempo nos permite una interdisciplina mucho más extensa, aprovechando todos los materiales que tenemos de reflexión en las ciencias sociales. Eh, Estas dos preocupaciones y la separación tajante en estas dos preocupaciones, que también tienen un reflejo en la oposición que señalaba von List, aunque nosotros no hablamos de la política criminal como ciencia, sino como política pública, es una de las características de nuestro enfoque que después nos va a permitir hablar de de la política de persecución penal, de la dimensión político-criminal del proceso, de una reflexión sobre la eficacia que cada vez nos parece más importante, sobre todo de los sectores progresistas, de los sectores que no están dispuestos a avasallar el Estado de Derecho, pero que tienen que hacerse cargo de la eficacia, dada la magnitud, complejidad o extensión de los fenómenos criminales. Dicho esto, que es una divergencia teórica y una característica de nuestra forma de trabajo, que se expresa, por ejemplo, en la revista Pena y Estado y en grupos de trabajo que tenemos alrededor de esto. La pregunta que yo me haría es, ¿y entonces el Código Penal como tal, qué tantas decisiones político-criminales puede tomar? Y acá hay una discusión que me parece que hay que esclarecerla y que era uno de los objetos de esta discusión de seminario. En primer lugar, el Código Penal es, es básicamente en su tradición liberal, es decir, si nosotros tomamos los primeros códigos penales como el de Feuerbach, que es un producto directo de la Ilustración, hasta acá, hasta ahora, hasta ha cambiado mucho porque hoy día tenemos un desorden en este
tema, pero bueno, si tomamos la tradición liberal, el código penal es una expresión antes que nada del sistema de garantías, porque el código penal es una expresión de una de las garantías fundamentales, que es el principio de legalidad. Entonces, si el poder ejecutivo, si el poder administrador, que es el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público Fiscal no es una institución judicial, es una institución vinculada al gobierno, a la administración. Por más que no dependa del Poder Ejecutivo, que sea autónomo, no es jurisdiccional ni puede hacer actos jurisdiccionales. Muchos códigos de mi país y de América Latina expresamente dicen que el Ministerio Público no puede hacer actos jurisdiccionales, así como los jueces no pueden hacer actos de investigación o de preparación del caso de impulso del poder penal. Por lo tanto, la mirada que yo tengo sobre el Código Penal, la mirada que a mí me parece más importante, es justamente la de contener de un modo sistemático el conjunto de autorizaciones que da el código, que da el legislador para que se pueda aplicar una pena de prisión, y la magnitud de la pretensión que van a tener los fiscales, estableciendo el máximo que pueden pedir por cada uno de esos, eh, de esos delitos. De hecho, el Código Penal tiene un acumulado histórico que no tiene que ver necesariamente con los delitos que se están cometiendo o con el auge de una determinada manifestación, porque el Código Penal siempre viene atrás, es decir, en términos generales va a reflejar cuáles son las preocupaciones político-criminales de los administradores que a lo largo de la historia han pedido autorización, y por eso vamos a tener lo que Barata llamaba el Código Penal histórico: los homicidios, las violaciones, las estafas, la matriz histórica que tiene que ver con preocupaciones político-criminales de antaño, y se van consolidando otras preocupaciones que van provocando que el legislador dé nuevas autorizaciones. Pero la dinámica más sana, la dinámica que ocurre es que cuando eh, el Poder Ejecutivo, bueno, sigue trabajando en coordinación con los fiscales, ven que van a necesitar autorización para poder criminalizar una determinada intervención en un área de conflicto, piden que se haga, que se autorice, y ahí es donde establecemos los delitos penales y también la legalidad. Pero mire que puede poner hasta acá, puede hacer esto, no se sobrepase de esto. Esa es la función del Código Penal, que, repito, es una función eminentemente de garantías. Por eso Ferraioli plantea diciendo: miren que no tenemos que permitir que estas autorizaciones se vayan dispersando en la legislación penal, sino que él dice que tenemos que exigir que siempre haya una sistematicidad, y esto lo llama el principio de reserva del código, de tal manera que sepamos claramente cuáles son los límites posibles, los límites externos a toda política criminal, que es lo que está en el Código Penal. El Código Penal marca los límites de la política criminal. De ninguna manera me está diciendo qué política criminal puedo tener. De hecho, nosotros podemos tener, qué sé yo, tener autorizado el que vamos a poder utilizar el poder penal para perseguir fenómenos de criminalidad económica, de medio ambiente, de trata de personas o de corrupción, y no tener ninguna política criminal al respecto, porque no hay ninguna política seria de persecución penal, de control de esos fenómenos. Así que eso muestra cómo se trata de dos problemas distintos. Finalmente, esto es lo que yo diría el problema general que tenemos que tener claro de estas dos relaciones, porque todavía la dogmática penal no lo tiene claro, y todavía tenemos por arrastre muchas visiones más antiguas de la política criminal que no terminan de esclarecer este problema. Esta visión de la separación fuerte entre el Código Penal y entre el Código Penal como sistema de garantías y la lógica de la persecución penal, en muchos países nos tiene que llevar a un problema que ahora Ramón nos dirá cómo lo ha resuelto
la legislación dominicana, creo, pero en general todavía, por ejemplo, los códigos penales toman muchas decisiones respecto del régimen de la acción penal. ¿Mm? Seguimos pensando de un modo así que tiene que ver con modelos que son del siglo XIX, más que nada de la legislación francesa, en el cual nosotros tenemos delitos de acción pública, delitos de acción privada y en el medio un híbrido que es lo que llamamos delito de instancia privada, y eso creemos que es una especie de conceptualización eh, así clásica y subspecie eternitatis, como dicen los escolásticos, es decir, universal del régimen de la acción. En mi opinión, un código penal no debe tomar ninguna decisión sobre el régimen de la acción. ¿Por qué? Porque hoy la matriz que necesitamos sobre el régimen de la acción es totalmente distinta, en particular en América Latina. ¿Mm? Total en América Latina. Nosotros tenemos, cuando yo uso el régimen de la acción, lo que estoy definiendo es las facultades que le doy a los distintos sujetos sociales para llevar adelante la persecución penal. Y la trama más común hoy en América Latina, que tiene que ver con un proceso de la historia, que tiene que ver con la historia de cómo se discutió esto en el proceso de reforma, no es la misma decisión francesa donde básicamente concentraba todo el ejercicio de la acción en el Ministerio Público. Si ustedes ven la mayoría de los códigos, hoy se permiten muchas formas de acción, no solo de la víctima individual, sino de víctimas colectivas. Se vuelve al concepto romano de acción pública. ¿Mm? Recuerden que el concepto romano de acción pública no tiene que ver con la acción estatal, tiene que ver con la acción social, algo que quedó, por ejemplo, en la legislación española hasta el día de hoy, que es la acción popular, y que la legislación latinoamericana tiene distintas formas un poco menguadas de acción popular, ya sea a través de organizaciones, a pedido de la víctima, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene entonces que el Código Penal tome decisiones rígidas de este tipo cuando hoy la distribución de intereses y distribución de facultades y poderes entre los distintos sujetos sociales ha cambiado tanto que la sociedad, además, con muchas razones puede decir, miren, los fiscales no son los que están llevando adelante las grandes peleas frente a los grandes problemas de política criminal. No lo hicieron con los casos de los grandes casos de derechos humanos, no lo hicieron con la corrupción, que ha sido buena parte impulso de la sociedad, no lo han hecho fundamentalmente en la defensa de los derechos violados en los casos de violencia de género y otras formas de discriminación, no lo hacen en los casos que afectan a pueblos indígenas. Bueno, entonces, cuando nosotros tomamos una de las decisiones político-criminales más importantes, que es cómo distribuimos esos poderes y a quién le damos facultades, ¿eh? Tanto inicialmente como luego en el desarrollo del proceso. Muchas de nuestras legislaciones tienen casos de conversión de acción, de trabajo conjunto, de unificación de querellas. Bueno, todo eso, el Código Penal, no hay razón para que lo resuelva. Ustedes me dirán, pero sí tenemos, puede regular una forma de extinción de la acción, que es, bueno, en el caso de la muerte, que es una forma de evitar lo que históricamente, bueno, yo creo, digamos, que era la condena en efigie o que no se traslade a la familia, a la persecución penal. Hoy no suena extraño, pero está bien eso, no es una decisión político-criminal, es una decisión de garantía. ¿Mm? Claramente que no se pueda hacer ese tipo de pena infamante. Y la prescripción no tiene que ver con el régimen de la acción. La prescripción es una institución que implica una forma estandarizada de amnistía. Lo que estamos diciendo, tales delitos quedan amnistiados por el paso del tiempo. ¿Mm? Que de hecho hay que hacer una fuerte revisión porque el problema es que los tiempos tradicionales de la prescripción poco tienen que ver con la capacidad de memoria, mucho con la gran caja de memoria que hoy día tenemos gracias a los medios tecnológicos, que plantean otras formas del olvido, otras formas de estos perdones
automáticos que están en la prescripción, pero que no tiene que ver con el régimen de la acción. Nosotros nos confunde que dice la acción penal se extingue por el paso del tiempo. Bueno, eso es una norma de amnistía que puede ser que se tome por el paso del tiempo previsto en el Código Penal o que se tome por una decisión del Congreso. ¿Mm? Eso no es una decisión, no es el régimen de la acción que tiene que ver con las facultades para organizar la persecución penal, que es la forma, la única forma, dado el sistema de garantías, que nos permite acceder a la aplicación de la cárcel. Entonces, esto lo quiero poner como un tema de discusión, y para que mm, veamos la inconveniencia en el Código Penal. Y la otra, y con esto termino, porque dijimos que vamos a hacer exposiciones más breves, la otra tiene que ver con algo que se ha discutido. Nosotros acá en la Argentina tenemos fallos que lo han hecho, que es acerca de si es admisible que el legislador en abstracto tome una decisión político-criminal que afecta a la aplicación concreta del principio de última ratio que se puede dar en un caso concreto, e inclusive por necesidades políticos criminales que se manejan frente a una política de persecución determinada y una política de un caso determinado o de un fenómeno determinado, que es la fijación de mínimos. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razonabilidad de que el Código Penal establezca límites mínimos? ¿Mm? Obviamente, si yo lo veo desde el sistema, fíjense que no es lo mismo, no es lo mismo el máximo que el mínimo. Desde el punto de vista de garantía, yo le pongo un máximo y le digo, señor, usted no puede, en estos casos, aplicar más pena que esta, más privación de libertad en estos casos. ¿Mm? Inclusive, el problema de las penas indivisibles, es decir, de la prisión perpetua, básicamente es problemática porque ahí hay una discusión si en realidad es posible aplicar penas de por vida cuando vos tenés un mandato de resocialización, es decir, de reinstalación social. Pero bueno, dejémoslo porque esa es una discusión también de garantías relativa a la pena. Pero ¿cuál sería la razón político-criminal de que vos pongas un mínimo en abstracto a todos los casos? Cuando la política, ya digo, ya sea por razones de última ratio, de que tenés un método, digamos, tenés un método que te permite, por ejemplo, planear una reparación como una salida de mayor calidad, que a su vez es una expresión del conjunto de principios de última ratio. Y vos decís, bueno, no, no se puede aplicar porque que la condena condicional es hasta 3 años y este delito tiene más de 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, la otra, yo personalmente creo que no cumple una función de garantía, es evidente, los mínimos cumplen una función político-criminal y el establecimiento de un criterio de política criminal en términos abstractos cede frente a las necesidades político-criminales concretas del caso. Esto aquí se lo ha llamado la perforación de los mínimos. Y ahí tenemos varios fallos. No es una práctica jurisprudencial todavía extendida, pero yo creo que, y si lo vamos discutiendo, el mínimo puede ser perforado cuando hay una evidente y razonable necesidad político-criminal, ya sea porque pongo menos pena que el mínimo, ya sea porque combino menos pena con procedimientos abreviados o con medidas reparatorias, ya sea porque voy a hacer una directamente una salida reparatoria o una salida de suspensión condicional del proceso y me está generando un condicionante de un impedimento, un mínimo que se ha establecido en la ley, y en ese caso lo perforo diciendo no hay ninguna necesidad político-criminal porque ese fue un criterio en abstracto. Bien, ven entonces, y esto lo quería poner como dos ejemplos, como una nueva mirada de los aspectos teóricos conceptuales de la política criminal nos tiene que llevar a asumir una mirada eminentemente de garantía dentro del Código Penal, más allá de que nosotros descubrimos las preocupaciones político-criminales de los administradores, del gobierno, a través de las autorizaciones que ha pedido, pero eso no quiere decir que el Código Penal tenga un sentido político-criminal. Bueno, hasta aquí mi exposición. Sigue Ramón y después abrimos a... Adelante. Gracias, Alberto. Ramón, tiene la Muy palabra. buenas noches, gracias.
eh, Argenis. Para mí un verdadero placer compartir contigo y también con Alberto. Escuchar al maestro Binder siempre es provocador. Tengo que partir de su propia primera división que él hace, eh, que no deja de ser un problema en decir, afirmarse garantías y eficacia. Y si partimos de la idea que acaba de señalar Alberto, eh, el eje importante para la política criminal es el de la eficacia. Y eso supone construir capacidades o ejercer unos músculos que tradicionalmente no se han ejercido en muchos de nuestros países o que se han ejercido de una manera muy selectiva o arrastrando simplemente unas prácticas sin esa visión de política pública que, siguiendo las enseñanzas de Alberto, tiene dos momentos, el de la formulación y luego el de la configuración. O sea, creo que dice Alberto Binder, el proceso social que se desencadena a partir de la toma de decisión de política criminal. Este proceso social hay que observarlo, hay que medirlo. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la política criminal en nuestros países. Entonces, si bien es cierto que el Código Penal cumple una función esencialmente garantista, no por casualidad se le llama la carta magna del delincuente, ¿no? Eh, es ese conjunto de límites. También se podría retener, pienso yo, una función inicial de política criminal si se ve como una eh, primera selección de aquellos conflictos respecto de los cuales voy a hacer eh, uso del poder punitivo. O sea, ese conjunto de autorizaciones para el ejercicio del poder punitivo, que como es una, siguiendo, como es una decisión política, ¿no? Eso también forma parte. Entonces yo coincido en que la política criminal no se agota en la dimensión normativa, que hay eh, otros instrumentos, además de la ley, además del código, que entran en juego. Sí, retomando, Alberto, aquello que en los 90, eh, eh, cuando se hablaba de la reforma procesal penal como una reforma que era normativa, organizacional y cultural. Yo creo que eso pone la mirada en la política pública, en la política criminal, porque todo eso de cambiando la ley no cambiamos la realidad, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que eh, respetando esa división que hace Binder entre garantías y eficacia y poniendo la mirada solo en la eficacia, sin lugar a dudas que la preocupación nuestra debería ser cómo fortalecemos el trabajo de los fiscales, de la policía, cómo definimos estrategias eh, adecuadas frente a la realidad de cada uno de nuestros países. Y eso es algo que en el caso de la justicia penal, una de las quejas constantes que hay es que precisamente no se pone mucha mirada en eso. El propio Alberto, en algunas otras de sus presentaciones, insiste, por ejemplo, en que eh, si tuviésemos en el estudio, en el análisis de la política criminal, los niveles eh, de profundidad que hay en cuanto a la mirada de la realidad, con indicadores, con estadísticas que se tiene sobre la política económica, entonces tuviéramos mayor precisión y pudiéramos ser más eficaces. Eh, en el caso dominicano, tenemos un código penal, se ha dado un nuevo código penal, se ha aprobado,
en este mismo año, la Ley Orgánica 74 2025, que entrará en vigencia el próximo año, porque tiene una vacación de un año. Él se promulgó en agosto de este año, o sea que va corriendo ya ese año, aunque en el medio, en el camino, ya hay una acción en inconstitucionalidad contra varios de sus artículos, y hay iniciativas que me consta que también hay en el propio Congreso para hacer algunos ajustes. Tiene aportes significativos, partiendo de esa división que hace Binder, no tanto desde la política criminal, sino desde el programa garantista, porque contiene una parte general. Nosotros estamos sustituyendo, dejando atrás el viejo código napoleónico, con algunas reformas, pero es fundamentalmente el código napoleónico. Eso no quiere decir que ha estado frisado en el tiempo el derecho penal, la legislación penal dominicana, porque fruto del no respeto de la idea de la codificación, tenemos muchas leyes dispersas, leyes especiales, hasta el punto de que al final, siguiendo a Ferrajoli, ¿verdad? No es propiamente un código, si tenemos abiertas todas las vías a través de la legislación especial. Yo escribía, seguro porque se lo oí tal vez a Alberto algún día, un artículo hace unos meses que finalmente que tenemos discusión sobre ese código desde el año 97 y finalmente se aprobó en el año 14 o 15, fue declarado inconstitucional por un trámite legislativo incorrecto, y ahora finalmente en el 25 ha sido aprobado. Yo escribí hace un poco que quizás podríamos correr el riesgo de aprobar un código de asuntos sin importancia, porque muchos de los fenómenos que se persiguen no están recogidos por ese código, sino que tienen leyes especiales. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí quiero destacar que nosotros entramos con este código con una parte general interesante, pero interesante porque aporta toda la parte de los principios, que son principios limitadores, o sea, que son garantías. Sí veo, siguiendo un poco la reflexión de Alberto, se sigue con lo de los mínimos, o sea, con la fijación de mínimos, de modo que esa todavía es una posición que está en minoría, pero que conocemos bien que Alberto ha insistido sobre ese tema en alguna publicación anterior, y por supuesto la idea de reserva de código que también que plantea Ferrajoli, también Alberto ha hablado sobre eso. Obviamente eso ha sido descartado de plano, aunque hubo un proyecto en algún momento que se trabajó de un anteproyecto de parte general que trabajamos con el INESIP hace 20 años, en que tratamos de andar por ese camino, pero parece que hay que trabajar más en ese aspecto. Pero todo eso son temas de garantías, como dice Alberto. Lo único que yo visualizo como por el lado de la organización de recursos, porque ¿qué pasa? La selección que hace el legislador de los conflictos es una decisión de política criminal, pero luego las prácticas o cómo actúa la fiscalía, cómo actúa el Ministerio Público, son cuestiones que son ajenas fundamentalmente al Código Penal. Siguiendo también lo que señalaba Alberto, debo destacar que este nuevo Código Penal tiene muchas fórmulas después de artículos específicos donde dice este artículo será perseguido, incluso dice el régimen de la acción. Este artículo será perseguido
conforme al régimen de la acción pública a instancia privada. Todos esos temas estaban hasta ahora resueltos prácticamente en el Código Procesal Penal. Con esta nueva intervención, así puntual en muchos artículos, obviamente eso va a tener un impacto que requerirá hacer una adaptación, sea mediante una fórmula general que diga, son estos lo de acción privada o de acción pública de instancia privada, más los indicados, además de los indicados en el Código Penal y otras leyes especiales. Pero eso pierde un poco de coherencia, pero es una realidad innegable que se sigue empleando esa fórmula. Otro aspecto que debo destacar es que creo que también es una decisión de política criminal el hecho de poner continúo con la selección de cuáles son los conflictos respecto de los cuales se va a aplicar una pena. Yo sé que luego hay una selección secundaria, ¿no? Hay otro momento en que los operadores hacen su selección, pero por parte del legislador, un código penal es una oportunidad de que se dialogue con la sociedad o se responda a eso que Binder llama precisamente regularidades sociales, cuestiones que van ocurriendo, por ejemplo, el avance de la tecnología, otras modalidades de realización de conductas que se parecen mucho a algunas que ya están previstas, pero que debido al principio de legalidad, al principio de la interpretación estricta, de la ley cierta, de la ley estricta, se requieren una respuesta normativa. Yo creo que como esto es una conversación, según me había indicado Argeni, y ahí veo que hay muchos, felizmente muchos participantes, yo quise limitarme a esos dos aspectos, siguiendo el tema, digamos, la división hecha por Alberto y sus dos puntos que son que llaman a la reflexión. Ese primero de qué función de política criminal podría ejercer un código penal, y el segundo acerca de esas decisiones en abstracto como la que se da con la fijación de mínimo, que no cumple función garantista. Debo agregar que el país está viviendo una etapa también importante en lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, porque el año pasado el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley que en el 2015 había modificado varios artículos del Código Procesal Penal y dio un plazo que termina al final de este año, y eso quiere decir que posiblemente a final de este año vamos a estar, si no se aprueba un código penal, con el código original aprobado en 2002. Eso no quiere decir que se va a acabar el mundo, pero hay algunas decisiones que se tomaron en el 15 que tienen que ver con la duración de los procesos, que obviamente puede crear una especie de caos en el país. Pues de modo que estamos en un momento de reforma penal y procesal. Pero ¿qué pasa? Y volviendo a la visión político-criminal, estas son decisiones políticas. Entonces, si yo fuera a hacer una decisión, tomar una decisión política, también tiene mucho que ver con el momento. Por eso, como se dice a veces sobre la reforma constitucional, la mejor reforma constitucional es la que no se hace. Hay momentos en que cuando intervienen, fruto de que de corrientes de pensamiento dominante, de todo el populismo, etcétera, las reformas son oportunidades para afectar el régimen de garantías, pero también para no aportar nada de eficacia, para complicar modos de trabajo eficaz.
en el uso o en la reacción del Estado frente a los conflictos que requieren la aplicación de una pena. Con eso concluyo, esperando que esto aporte un poco al debate que ha abierto el maestro Binder. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Se abre el derecho de palabra. Hay aquí voy a leer en el chat lo que van comentando algunas personas para ustedes dos. Jesús Berro desde Venezuela dice algo de semántica jurídica. Adjetivar de criminal a la política no sería un contrasentido. Ciertamente no es de nuevo cuño expresar la política criminal ha sido tradicional e histórico, así expresarla conceptualmente, pero en estricto sentido semántico pareciera ser que la política deviene de lo criminal. Suena como impropio, muy similar cuando se habla de investigación criminal y o investigador criminal. ¿No sería más propio expresar política contra la criminalidad, investigación e investigador contra la criminalidad? Pareciera insulso o nimio traerlo al debate, pero el título define el contenido. A ver, sin duda hay un problema semántico, pero tiene mucha historia. Como yo señalé, estábamos hablando de más de 100 años de historia. En determinado momento, sobre todo por el trabajo de un criminólogo muy reconocido como es Quirós Cuarón, de México, se, se pretende cambiarlo como por política criminológica. Y el problema que tenía era que pareciera que ahí lo que se trataba era usar solamente los datos de la criminología para la política que enfrenta los fenómenos criminales. En sentido estricto, lo que señala el colega es cierto. Es una política que crea los fenómenos criminales en el sentido de que los criminaliza o que trabaja para contrarrestar los fenómenos criminales. Pero me parece que a esta altura del partido sería, es decir, tenemos que hacer tanta innovación conceptual que encima cargarlo con una innovación eh, semántica se vuelve muy costosa. Pero si nuestro compañero venezolano quiere lanzarse al ruedo, ahí adelante, vamos, ¿no? Le va razón, digamos, en ese sentido, pero los cambios de palabra, o los cambios semánticos a veces son más problemáticos que el cambio de contenido. ¿Mm? Ahora, aprovecho para algo que dice Ramón, que ahí está uno de los puntos. Sin ninguna duda, cuando yo leo el Código Penal, puedo eh, inferir y hasta sistematizar las preocupaciones político-criminales de esa sociedad y su gobierno, porque si no, no hubiera estado pidiendo autorizaciones. Ahora bien, eso es ese que es un acumulado histórico, porque eh, si a esa le llamamos dimensión político-criminal, ese reflejo de las preocupaciones, si es que no oculta la función de garantías y al mismo tiempo no me cambia el eje hacia lo verdaderamente importante, porque un gobierno que tiene 4 o 5 años de gobierno, nada más, o 6, o los que tenga 5 años, pongámosle promedio, se enfrenta con un cúmulo de autorizaciones y en términos generales ya podemos decir que salvo fenómenos muy particulares o fenómenos que se dan muy cada tanto, eh, tiene todas las autorizaciones para hacer una buena política criminal. Los grandes temas ya están definidos dentro del Código Penal. Y cuando aparecen algunos, bueno, se irá viendo y no estaría mal lentificar la legislación penal, es decir, que el Parlamento sea más lento a la hora de dar autorizaciones, dejando que se consolide un poco y que la urgencia nunca funde una autorización del Parlamento que queda después históricamente establecida para los años. Por eso, es decir, cuando Ferraioli nos habla de la reserva del código, trata de ponerle freno a esta legislación espasmódica y coyuntural a través de las leyes especiales, diciéndole, no, mire, inclusive si no sé si no lo dice en algún momento, cada vez que toquemos el Código Penal y el legislador le dé autorización al Poder Ejecutivo, tiene que tener una mayoría importante, no sé si calificada o lo que sea. No es algo así nomás cambiar la legislación penal de un país. Hoy estamos en el problema inverso. Tomar decisiones político-criminales menores, como es el modo de trabajo de los fiscales,
lleva mucho más tiempo que cambiar una ley penal, que si se ha invertido totalmente eso, por lo cual destacar, por eso destacar la función de garantía del Código Penal me parece que cumple una función más importante para darle, para poner los focos de atención en los verdaderos problemas políticos criminales que están en otro lado y en otras decisiones. A eso me refería eh, mm, claramente. Ahí está Nicanor, ¿no? Mm, Sí, ¿se escucha? No sé si se está. sí, Ah, Sí, sí. sí, sí, Nicanor. Alberto. Ahí una pregunta sería, por ejemplo, porque en tu visión pareciera que el Ejecutivo es quien tiene que canalizar ciertas demandas y a través también del APC, o sea, el análisis político criminal, armar un plan de macro, si se quiere, que después se va replicando en la mesopolítica criminal y en la micro, y pedirle autorizaciones al Congreso. Pero pienso en el sentido de, por ejemplo, cuando son movilizaciones sociales, por ejemplo, en la cuestión del aborto en Argentina o la cuestión de los fuertes efectos de la ley de trata sobre el colectivo de trabajadores y trabajadoras sexuales. Cómo Sí. militan reducir, achicar, y vos decís, ahí están participando también en la macro política criminal. Entonces sería, cómo ampliar democráticamente esa política y esa participación y que también pensar al Código Penal como, bueno, como lo decía el profesor Núñez, ¿no? Decir, sí, define qué área de intervención va a ser la de la política criminal, pero como jugando el Código Penal, mitad garantías y mitad, o sea, como mirándolo con herramientas de política criminal y herramientas de garantía, como ves el Código Procesal también, ¿no? O sea, No, no. no, no, no es exactamente no, lo mismo, porque el Código Penal no determina qué áreas van a ser las de intervención. El Código Penal te dice en cuáles estás autorizado a hacerlo. Vos después vas a tomar otras decisiones de política criminal que van a ser, voy a intervenir, pues estoy autorizado, pero voy a intervenir. Los procesos de decriminalización, que no son tantos como es el caso del aborto, vos me decís, ¿es una discusión político-criminal? Sí, pero la sociedad puede participar en las discusiones político-criminales, eso nos lleva. Pero la clave que, eso no hay problema. La clave está que el Código Penal no te determina, no te dice que vos estés obligado a perseguir. Porque atrás de eso hay toda una discusión que además ya Kosakov hace 35 años lo llamaba el mito de la no impunidad, de que una vez que vos estableciste algo en el Código Penal, nace inexorablemente una política criminal. Y eso no es así, ni debería ser así. ¿Mm? Una vez que vos conseguiste, y obviamente vamos generando una especie de acumulado histórico, y un gobierno tiene derecho a decirle, mire, necesito más autorizaciones, ahora defíname la política criminal. Y tanto el legislador le decía, bueno, pero ¿qué política criminal va a hacer? O puede ser que las autorizaciones que pida el gobierno sean sensatas y se las dé por las dudas. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos, todos los códigos penales tienen autorizaciones a que usemos la persecución penal y el poder penal en los casos de golpe de Estado y rebeliones, pero hoy día no tenemos una política criminal de eso, que no hace falta, por suerte. Capaz que aparece, ya estoy autorizado. Pero en lo que tú dices, que lo dices muy bien, salvo en ese puntito que pareciera que el código penal me impulsa a una determinada política criminal, que ahí yo sí creo que no es así. ¿Mm? Porque si no tampoco se explicaría por qué tenemos matrices históricas, ¿no? de la política criminal. Obviamente que la legislación penal como autorización al ejercicio del poder penal hay que actualizarla cada tanto, sí. Eso sin ningún nadie dice que tenga que ser rígida. No sé si te logro contestar en ese puntito. Pero además lo dijiste bien. Y cómo se gesta una necesidad político-criminal, eso lo estudia el análisis de políticas públicas, y claro que hay formas en las cuales sectores sociales intervienen y empujan al gobierno a que defina una política criminal, tanto que pide una autorización que no existe, como para que haga retroceder, es decir, le quitemos una autorización, porque ahí en realidad es una demanda no al gobierno, sino al legislativo, diciéndole retire la autorización para castigar el aborto de la madre directamente, quítesela, esa es otra discusión,
O si no, puede empujar ¿cómo se llama? Al gobierno a hacer una política criminal. Por ejemplo, pues fíjate, en el caso de delitos de lesa humanidad acá en la Argentina, que ya tenía las autorizaciones, pero ha sido la movilización, los organismos, las preocupaciones políticas de la sociedad que empujó a que el gobierno tuviera que tener una política criminal. Una pregunta tanto para Alberto como para Ramón. ¿Qué opinan de la política criminal de Roxin de corte funcionalista y la de Jacobs de corte normativista? ¿Sería la bizantina discusión de nunca acabar de lo ontológico versus deontológico, verbigracia, el derecho penal del enemigo? Bueno, yo soy muy contrario tanto a las visiones de Roxin o a las visiones de Jacobs, porque ellos están dentro del universo de lo que llamo el derecho penal infraccional, el derecho penal como el delito como desobediencia y los fines del derecho penal de asegurar la obediencia, que en términos más modernos, pues es una vieja idea inquisitorial, es la idea inquisitorial, como lo señala Foucault, hoy día es asegurar la lealtad del ciudadano a la norma, el cumplimiento de la norma, la obediencia a la norma como una forma de garantizar un determinado ordenamiento social. Eso a mí me parece, eso sería una visión político-criminal. Me parece que como visión político-criminal visto desde las políticas públicas ayuda a la ineficacia porque es moralizante, da la idea de que los daños sociales los prevenimos porque yo simplemente hago un juego de incentivos positivos y negativos que puede funcionar en algunas áreas y en otras no, pero que me sirve muy poco para desactivar mercados criminales y muchas de las cosas que hoy son centrales en los fenómenos criminales modernos. Así que me parece una mirada antigua, infraccional, de tipo inquisitorial, que está revestida con terminología moderna. Habría que discutir si eso es funcionalismo, claramente. Yo creo que hay un abuso de la mirada eh, funcionalista que tiene muchos conceptos posibles, sí hay una cierta tradición hegeliana en el sentido del orden, del Estado como orden. Y ahí sí no creo, ahí tengo divergencias muy profundas de política. Así que no, y me parece que además desvirtúa el carácter garantista de la dogmática penal que trata de decir cuándo no se aplica o cuáles son las condiciones de validez de la aplicación de el poder penal, pero la dogmática penal no tiene las herramientas para decirme qué es lo que voy a conseguir con la pena. Esa es una mirada muy superficial y muy estrecha, a mi modo de ver. Manuel, no sé si Ramón quiere contestar. No, yo creo que me suscribo a lo que dice Alberto, solo aprovechar para creo que es importante poner lo que Alberto dice, poner el acento o la mirada en los problemas políticos criminales. Eso nos lleva más entonces a, a estrategias de persecución, a modelos de organización, que también son temas en los que se ha trabajado mucho. En mi país, por ejemplo, se ha trabajado bastante desde la manera en que un fiscal viaja por un proceso que está vinculado a la eficacia. O sea, originalmente, antes de la reforma procesal penal, ante los jueces de primera instancia, un fiscal de primera instancia, ante los jueces de apelación, o sea, esa organización refleja que también son decisiones legales, ¿no? Esa organización refleja refleja respecto del Poder Judicial. Con el código se logró salvar eso, porque ahora, así como un defensor puede viajar por el proceso en todas sus etapas, un fiscal lo puede hacer. Se buscó una fórmula que no hiriera sensibilidad ni problema de jerarquía, que, que permite que participe el que lleva el caso desde el primer momento y si es en la corte, acompañado de un procurador de corte y si es en la Suprema Corte, así. Esas son, por ejemplo, decisiones que aportan a la eficacia. Aporta a la eficacia tener también capacidades instaladas con cierta estabilidad. Eso significa, por ejemplo,
cuando se han hecho carreras, así como es importante la carrera judicial, la carrera de fiscales, que no, que aunque se corre el riesgo a veces de que se cree que son modos de protección y se tiene una mirada como de una especie de sindicato o de algo gremial, y se llega a un punto en que los propios operadores se encierran en sí mismos. Lo cierto es que es una garantía de estabilidad de que los casos que inician hoy se puedan concluir, que se separan los momentos políticos electorales de los momentos de decisión sobre el ingreso o permanencia de los fiscales. Todas esas son problemas interesantes que aportan a la eficacia, como lo son otros, que creo que alguien señalaba, los temas vinculados a las regularidades sociales de que habla Binder, a partir del análisis político criminal, la persecución penal estratégica, la definición e identificación de cuáles son los mercados y la lógica a la que responden determinados tipos de delitos o fenómenos que permiten tener una mirada no sobre el delito individual, sino una mirada acerca de todo el circuito criminal, que creo que Binder lo explica muy bien también, que no es solo mirar el árbol, sino mirar el bosque. Detrás del robo de un espejo retrovisor, o de 100 robos de espejos retrovisores, hay 100 procesos posiblemente, pero detrás de eso hay todo un fenómeno y un circuito criminal, que ese tipo de preocupaciones son las que hay que promover en el funcionamiento, para dotar eficacia al sistema. Y yo creo que en América Latina, yo no puedo hablar por muchos países, pero sé que, por ejemplo, en algún momento en Chile se trabajó mucho con eso de persecución penal inteligente. Sé que en República Dominicana hemos ido de alguna manera acercándonos a visiones un poco más integrales, y que hay también algunas muestras de que se están ejercitando músculos que antes no se ejercitaban, como son lo de las persecuciones de casos complejos, de persecuciones de casos de corrupción, que obviamente si esos músculos no se ejercen, cuando se quiere, no se tienen las capacidades, y eso requiere en el tiempo persistencia, se requiere una política a la cual se le dé seguimiento. Déjame agregar una cosa que tú dices que es muy cierto, que eh, paradójicamente en nuestros países existe debilidad y es complejo poder plantear los problemas políticos criminales. Yo digo paradójicamente porque es una preocupación social que está muy a flor de piel, que los políticos la reciben, pero luego la discusión político-criminal se banaliza, se superficializa. Una de las formas de banalizarla es empujarla a la legislación penal, donde ya tenemos casi toda la legislación penal. Nadie dice que si hay algo que se demuestre, aparezca, pero inmediatamente se banaliza para ocultar la debilidad de la toma de decisiones político-criminales. Entonces, la pregunta es, Latinoamérica, en estado de la mayoría de nuestros países, ¿podemos seguir con un ocultamiento y un debilitamiento de los debates político-criminales? Yo creo que no, porque cada vez se ve más que la violencia se vuelve más violencia, la criminalidad se vuelve más negocio y hay organizaciones más fuertes, aún en los delitos urbanos comunes, porque la tendencia a la cooptación de las instituciones está empezando a aparecer como un problema ya no en el horizonte, sino grave. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces tenemos tantas dificultades para plantear con seriedad, profundidad, con técnica, con profesionalismo los debates políticos criminales? Y es allí donde creo que juega esta tradición de inmediatamente
hacer magia con una legislación penal cuando ya muchas veces se repiten cosas que ya se tienen. Y por otra parte, también la dogmática penal, donde nos plantea problemas que no son los problemas político-criminales, o nos plantea categorías del siglo XIX para los problemas que tenemos hoy día, ayuda a todo eso. También América Latina necesita una clarificación muy, muy fuerte para sostenerla en el sistema de garantías, porque declararle la guerra al narcotráfico, eh, abusar de todos los derechos posibles, es fácil, pero eso no es lo que hace una república democrática sostenida, digamos, sometida al Estado de Derecho. Entonces, darle entidad y especificidad y cambiar el aparato conceptual para discutir públicamente los problemas políticos criminales, a mí me parece que es un tema muy importante, en el cual normalmente los sectores que estamos dispuestos a sostener las garantías tenemos debilidades al hacer esto y quedamos atrapados en aparatos conceptuales que son inadecuados a mi juicio. Pregunta Manuel Gutiérrez desde Venezuela. Veo con preocupación la tendencia a sesgar la justicia penal atendiendo a factores que tocan extremos o aspectos que no son estrictamente penales. Hoy hay todo un cuerpo legislativo penal que toca aspectos como lo sexual, generando una justicia penal para delitos contra las mujeres y otra para delitos contra los hombres. Lo sensitivo, legislación contra el odio y hasta lo etario, legislación para adolescentes y así varias leyes. Quisiera escuchar la opinión de los ponentes sobre este fenómeno. A ver, ya hemos hablado de que el diseño de un plan político criminal es algo que necesita autorizaciones, pero no lo saco de la legislación penal. Ahora bien, hay fenómenos que son fenómenos reales, es decir, la violencia contra la mujer, producto del proceso de, llamémosle, emancipación, igualación, como quieran llamarlo, es una realidad social que está a flor de piel y que además tenemos una larga historia de impunidad. Entonces, si a ustedes me dicen, tenemos que hacer un buen plan político criminal para enfrentar ese fenómeno, les digo que sí. Como el abuso sexual de niños es algo que también. ¿Mm? Yo creo que tenemos casi todas las herramientas para hacerlo y más bien lo que veo es una debilidad en los planes políticos criminales, por ejemplo, en violencia de género acá en mi país. ¿Mm? Donde no necesariamente significa irse a lo punitivo. Justamente la ampliación del aparato conceptual que usamos en la política criminal nos lleva a todos los modelos de integración de lo que es punitivo, lo reparación, lo cuasi reparatorio como la suspensión a prueba. Planes de una complejidad totalmente distintas que poco tienen que ver con lo que veníamos haciendo hace 40 o 50 años, pero ahí hay necesidades sociales reales. Necesidades reales sociales que tienen que ver con cambio de valores sociales. Ahí no veo yo un problema en el diseño de política criminal. No sé, Ramón. Carlos Arsenio Pérez pregunta. Sin embargo, en relación al derecho penal del enemigo, debemos considerar que determinadas normas con estas características se hacen necesarias para el combate a la supra o megacriminalidad. Si partimos de una realidad objetiva en donde el derecho penal clásico no le ha dado una respuesta suficiente a la delincuencia común o comunitaria, menos aún a estas clases de megacriminalidad, crimen organizado, crímenes de alto impacto económico, corrupción, terrorismo. Al final, el derecho penal del enemigo puede ser una herramienta más del sistema de justicia penal para afrontar determinados delitos. Ramón. Bueno, yo pienso, ahí el problema también está en la mirada. Si por derecho penal del enemigo entendemos que vamos a dar una solución normativa y que esa solución normativa va a tener un efecto de cambio en la realidad y en las prácticas, entonces es una disminución de garantías que ni aporta, que en sí misma es mala, y en segundo lugar no aporta nada a la eficacia, que es de lo que se pretende avanzar en ese punto. Entonces, por eso es que hay que atender, por ejemplo, la persecución penal estratégica, el uso adecuado
de los recursos de que se dispone, la, la priorización o sea, la definición de las políticas de persecución que obliga necesariamente a priorizar unos fenómenos respecto de otros. Y también creo que aquí no solamente la mirada de los códigos con un sentido puramente punitivista, sino como creo que también señalaba Alberto, respecto, por ejemplo, de un código procesal penal como una caja de herramientas. Entonces tú tienes herramientas que son el juicio, pero también tiene unas herramientas compositivas, ¿no? Tiene soluciones. Y eso, por ejemplo, en muchos aspectos del crimen organizado, por lo menos en República Dominicana, se está avanzando mucho hacia soluciones que van más por el lado de los acuerdos, que van más por el lado de el uso de herramientas que aportan eficacia o de soluciones que aportan eficacia como los colaboradores. Y esas son formas de reaccionar frente a determinados conflictos, porque no todos los conflictos son iguales, ni responden a la misma lógica. Entonces yo creo que disminuir garantías no es la solución, es mejorar en la eficacia. Es lo que pasa muchas veces con los plazos. Cuando se dice, bueno, hay un control de duración del proceso, vamos a subirlo, son 3 años, vamos a subirlo a 4. Pero resulta que después 4 años tampoco me dan, vamos a subirlo a 6. Pero yo estoy seguro que se ponen 10 y posiblemente seguimos con las malas prácticas, que tal vez la mala práctica es que dejamos para el final o que no somos lo suficientemente diligentes o que, para ponerlo en un proceso, muchas veces los jueces no cumplen adecuadamente la función de dirección de las audiencias. No se siguen adecuadamente las técnicas de litigación, que si uno las ve, tienden a organizar, a darle también celeridad a los procesos, simplificar ese proceso de reconstrucción del hecho histórico que se da a través de un juicio, por ejemplo. Eso era lo que quería aportar sobre ese particular. Fíjense Sí, que me totalmente. alejo mucho en ese punto sobre la reflexión teórica, porque entonces siento que muchas veces todas esas discusiones son discusiones que nada tienen que ver, por lo menos con lo que estamos hablando hoy, que es la política criminal. Y poniendo entonces el acento, como dice Binder, en la eficacia. Eh, yo que claramente, miren, y esto es para mí es una demostración de algo que yo creo que tenemos que abandonar porque es cómo se ocultan los problemas políticos criminales en coincidencia con lo que dice Ramón. Derecho penal del enemigo, que empieza a ser una pregunta que se hace Jacobs y que en última instancia han sido 2 o 3 profesores alemanes y 3 o 4 españoles y después en América Latina la repetimos, pero es justamente la negación del diseño de una verdadera política criminal. ¿Vamos a bajar garantías? No, ni hace falta. Tampoco es que América Latina tenga un nivel de garantías, digamos, terrible. Tenemos las garantías mínimas y estamos ahí medio apenitas cumpliendo con los estándares internacionales de los pactos internacionales. Ahora, eh, para la gran criminalidad, para los grandes fenómenos, hay que tomar decisiones de otro tipo. Hoy todos sabemos que esos son fenómenos en los cuales circula mucho dinero, pues son fenómenos económicos. Bueno, veamos cuál es la eficacia de la traba y del control del sistema financiero para que circule ese dinero. O veamos la eficacia que tienen las acciones de decomiso, de recuperación de activos, de frisado, de circulación. Hay mil instrumentos que tienen. Pongamos a trabajar en serio los sistemas de inteligencia criminal para tener información. Entonces, a mí me llama la atención cuando elaboramos categorías que son categorías peligrosas, y además ni siquiera las difundimos cuando ni siquiera son categorías consolidadas teóricamente, y esto oculta las decisiones político-criminales que no se toman.
El otro día escuchaba a un autor colombiano, lástima no recuerdo el nombre, porque decía un experto en drogas, y decía, miren, llevamos 10 años de esto, 20 años de esto, de la cosa, pero hay una realidad. Los números indican que el consumo sigue subiendo. Bueno, ¿ustedes creen que si los países más ricos del mundo no hacen algo con el consumo de droga, alguien va a dejar de producir hojas de coca? En Colombia, con todo lo que habían hecho, de todas las estrategias posibles, aumentaba la cantidad de hectáreas de hoja de coca cultivada. Bueno, entonces, ¿eso es por qué? Porque ocultamos las decisiones político-criminales que hay que tomar, inteligentes, en serio, complejas. Y quedamos, y acá yo creo que el penalismo y los penalistas seguimos insistiendo en categorías que ocultan los verdaderos problemas y nos empujan a la ineficacia porque nos llevan a planos discursivos que no resuelven problemas. Aunque hay varios comentarios y preguntas, vamos a hacer una última en aras del tiempo y también porque queremos cerrar esto con la plataforma educativa de UDEC. Giancarlo Jaimes pregunta, frente a la tendencia de buscar soluciones rápidas al crimen mediante reformas constitucionales que, por ejemplo, expanden la prisión preventiva oficiosa o restringen garantías procesales, ¿cuál es el riesgo institucional y la afectación al Estado de Derecho y qué límites constitucionales esenciales creen que deben ser absolutamente innegociables para el Poder Judicial? Hoy existe un estándar de protección de derechos individuales en el proceso penal que no solo surge de digamos, de una especie de base común del constitucionalismo latinoamericano, sino de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Establecer prisiones preventivas oficiosas, expandirlas, que sea, limitar el derecho de defensa, hacer juicios secretos, todo eso se ha dicho que no responde a las condiciones de validez. Así que eso podemos ponernos de acuerdo básicamente en que hay hoy día un estándar de derechos constitucionales y derechos y respeto a las garantías que si no le quitan validez a lo que hacemos. Pero insisto en algo, el punto está acá que todas esas medidas que son malas, pero además de malas en términos de erosión de los derechos fundamentales de las personas, que es algo que en América Latina tenemos que custodiar, pues tenemos historias bravas en ese sentido, pero además de eso, que no es el tema en el que hemos estado tratando, ocultan las decisiones que no se toman. Ese es el punto. Vayan a ver cómo está organizada las fiscalías y cómo están trabajando las fiscalías con las policías y qué nivel de profesionalismo tienen las policías y ahí vamos a ver la política criminal. Y ahí vamos a ver si se está trabajando en serio en cuanto a enfrentar los fenómenos criminales. Vamos a ver las condiciones laborales. Hoy hay un tema que estamos ocultando que es muy grave según los países, que son las condiciones laborales de los policías y cuánto se les paga. Después se les pide profesionalismo, que enfrenten a grandes instituciones, que tienen dinero, que no sean corruptos, ese tipo de cosas, y queremos pagarle apenitas por arriba de los salarios mínimos, en muchos países, en otros no. Entonces, bueno, esas son decisiones político-criminales, el nivel de profesionalismo de la policía de investigaciones, cómo trabajan después, dejamos que los fiscales estén atiborrados, que los procesos se escrituricen. Bueno, a ver, yo creo que el punto central, y en esto hemos sido enfáticos y coincidentes con Ramón, es eh, esta huida hacia la legislación penal y a la reforma de la legislación penal es mala política criminal porque oculta la verdadera política criminal. Y nosotros tenemos que desarrollar categorías de análisis, categorías conceptuales para que el problema político criminal aflore en toda la dimensión de su complejidad, porque es una de las políticas que se enfrenta a una cuestión grave de la sociedad, a daños graves de la sociedad. Y los técnicos, y acá estamos todos que somos técnicos, no estamos contribuyendo a transmitir transparencia y claridad en este debate. Muchas gracias, Alberto. Ramón, ¿quieres agregar algo o cerramos ya el ciclo de preguntas y respuestas? Bien, Nada que agregar. ok, agradecido. Quiero expresar mi infinita gratitud a mis amigos Alberto y Ramón por acompañarnos generosamente en esta fiesta del conocimiento penal
y procesal penal desde la perspectiva político-criminal. Han llegado ustedes a nuestra casa Judec con sus alforjas llenas de vida y de ciencia. Cumplido el compromiso, y si me lo permiten, los invito para que sean los padrinos del lanzamiento de nuestra nueva plataforma educativa, hecha pensando en todos los presentes en el seminario y en todos aquellos empeñados en convertir el saber en un abono para crecer y emprender el vuelo de la superación profesional y académica. El proyecto virtual de JUDEC se comenzó a gestar en agosto 2022-23 y el 9 de octubre de 2024 salimos de nuevo a la palestra. Con la mirada puesta en 4 áreas de interés: ciencias penales y criminológicas, Estado de Derecho, derechos humanos y derecho procesal y sus principales expresiones, así como también en la mayoría de los países hispanohablantes. En los pasos iniciales y en muchos otros, las voces vaquianas de Alberto desde Argentina y de Borja Mapelli Cafarena desde España nos permitieron llegar a nuestro destino. Hoy queremos ofrecer y compartir con ustedes una plataforma educativa cuidadosamente hecha con una nueva propuesta de valor que exige el modelo de negocio escogido. A partir de este momento, y como lo podrán ver en la plataforma, tendrán a su disposición 25 conferencias en las áreas de interés antes señaladas, dictadas por profesores de España, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Uruguay. Asimismo, le ofrecemos 3 cursos. El primero de ellos, Introducción a las bases políticos conceptuales del sistema de garantías en la justicia penal, de Alberto, que creo que ya no necesita presentación. El siguiente, Paradigma de Psicología Jurídica y Criminológica, de Jorge Restrepo Fontalvo, profesor e investigador colombiano con posgrados en la Universidad Estatal de Nueva York y autor de 12 obras, la más reciente, Psicología Criminológica, Victimológica y Foral. Y en tercer lugar, América Latina y los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño, Expectativas y Deudas, de María Gracia Moraes de Ramírez, quien durante décadas desarrolló su labor académica e investigativa en Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, y ahora reside en Cochabamba, siguiendo su línea de trabajo en materia de niños, niñas y adolescentes, y también siendo asesora internacional de UNICEF. En los primeros días del mes de diciembre, nosotros subiremos a nuestra plataforma el curso del profesor Borja Mapelli Cafarena, que fue director del Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla y coordinador del máster en Derecho Penal, y su curso lleva como título Hacia dónde va el derecho penal. Y en enero, en los primeros días de enero del próximo año, también tendremos otro curso, La responsabilidad penal de los adolescentes, historia y perspectiva de un amigo, compañero de oficina hace muchos años en el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, como lo es Emilio García Méndez, hoy profesor jubilado de la Universidad de Buenos Aires. Los cursos que hemos señalado y lo que hemos ofrecido no han sido elaborados para que sean una práctica solitaria donde uno, el profesor, habla y el otro, el interesado, ve y escucha. Cada uno de estos cursos tienen un material anexo que consideramos imprescindible si queremos marcar la diferencia. Este es un material que consiste en primero, objeto y metodología; segundo, un resumen del curso; tercero, un planteamiento del problema; cuarto, un libro electrónico; y en quinto lugar,
un cuaderno de Ok, trabajo Minerva es loco. Bueno, cuyo manejo acertado por cada uno de ustedes vitaliza el propósito de cada uno de estos cursos. Como si no fuera poco, puedes también a través de la creación de grupos de WhatsApp interactuar con tus pares y con reconocidos expertos que siempre están dando lo mejor que tienen. Además, la plataforma te ofrece una biblioteca virtual de unos 1000 títulos que se han nutrido de mi biblioteca personal y del apoyo de aliados y amigos que no nombramos, pero que tampoco olvidamos. UDEC pone también a tu disposición un blog que queremos sea un espacio para el análisis de los temas que nos convoca. Esta oferta que nosotros hacemos la vamos a hacer por una suscripción mensual o anual. Y en la suscripción anual, si las personas interesadas se quieren inscribir de hoy a mañana, pueden tener un descuento del 30% del valor de esa suscripción anual, que es de $60. Y lo tendrían que hacer, ¿verdad? Con un código del cupón de descuento que es JUDEC30, el cual se menciona en el chat del Zoom, en donde escribiremos el link y donde están también unos videos explicativos de cómo suscribirse a la plataforma y de cómo inscribirse en nuestro curso. Esta es la plataforma, amigos, que queremos poner a la disposición y por supuesto continuar con este esfuerzo, sobre todo con la ayuda de personas tan valiosas como las que nos acompañaron esta noche. Una vez más, nuestro profundo agradecimiento para INESIP, también para ISET en este esfuerzo conjunto y que ojalá podamos seguir haciendo este tipo de encuentros en pro de tantos objetivos comunes que siempre nos convocan y nos encuentran. Muy buenas noches a todos.